Chao. Bueno, pues nosotros hoy también queremos hablar de un tema que nos preocupa a todos los españoles, como es la ocupación ilegal. Fíjense ustedes que las cifras hablan por sí solas. Estamos hablando de casi 100.000 viviendas que están ocupadas en nuestro país. Ha subido casi un 60% en los últimos 5 años de ocupación ilegal. Y quien mejor nos puede dar un poco de luz a este tema es Federico Calero Muñoz, vicedecano del Colegio de Abogados de Toledo. Buenos días. Buenos días. Federico, bienvenido. Gracias. A Estando Contigo. ¿Nos tenemos que preocupar de este problema, de esta ocupación? Cierto es que hay una alarma social bastante importante y que en la ocupación sigue subiendo bastante. ¿Nos tenemos que preocupar? También es cierto que los pisos que más se ocupan son pisos vacíos que pertenecen a entidades bancarias. Entonces, esa ocupación a la que más podemos temer, que es la de nuestro hogar habitual, la de nuestra residencia, es la que menos se da. Por lo cual yo llamaría a los telespectadores a que hubiese calma, porque no es tan grave la cosa como la pintan. Son más las entidades bancarias las que sufren este tipo de ocupación en pisos que como consecuencia de ejecuciones hipotecarias se han tenido que quedar y que no han sacado todavía al mercado. Pero aún así todos no dejamos de ver pues la tele, leer en prensa. Hoy se ocupa esta casa, la primera vivienda de una familia. Y claro, mucha gente que está en su casa viendo la tele, viendo Castilla-La Mancha Media, y estamos contándonos en el informativo, o nosotros en Estando Contigo, dice, pero me voy a ir yo de vacaciones tranquila, me tengo que ir a cuidar a mi madre un mes a un pueblo de la región, y yo vivo en Guadalajara y dejo mi casa vacía. Son cosas que... ¿Se puede meter a alguien? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Qué cauces legales tengo para como actuar en el poderse caso meter, de que se mete alguien? Se puede meter, sí, porque el que se está metiendo está incumpliendo la legalidad y está introduciéndose en un inmueble que no es suyo. Lo que pasa es que hay que distinguir muy claramente si estamos ante un inmueble que es residencia habitual o no. No, porque hay distintos cauces legales. Claro. Esto es importante que lo sepan. No es lo mismo que ocupen su vivienda habitual que ocupen una segunda vivienda. Y para eso Federico nos va a dar esa luz que necesitamos. Es muy importante. Si mi vivienda, por ejemplo, yo me voy a cuidar a mi familia, a mi madre, al pueblo. Entonces yo tengo solamente mi casa de Toledo, me voy durante un mes y dejo mi casa. Y cuando me vuelvo me encuentro que mi casa, mi primera vivienda, que no tengo otra. Para eso es muy importante que seamos conscientes de que eso ha pasado. ¿Por qué? Porque las 48 primeras horas son muy importantes. Por eso es importante también que nuestra casa esté vigilada por algún familiar, algún vecino. Vigilada, o con un sistema de alarma, con algo que nos avise si efectivamente se produce una ocupación que va en contra de lo que nosotros queremos. Entonces, Federico, tenemos la suerte de que ese vecino me llama por teléfono y me dice, Juli, estoy viendo cosas raras en tu casa, ha entrado alguien. ¿Yo qué hago? Si es tu residencia, a continuación acudir a Policía Nacional, Guardia Civil, lo que te corresponda en relación con donde vivas, y poner una denuncia por un posible delito de allanamiento de morada. ¿Y ahí por qué vía Ahí iríamos por la vía penal. Ahí iríamos por la vía penal. penal. Sí, lo que pasa es que yo no descarto el ir por la vía civil, que es la más segura, es la más lenta en el tiempo, pero es la más segura. Ahí has dicho la palabra clave, lentitud. ¿Qué está ocurriendo? Que nos estamos encontrando con un proceso que se ralentiza muchísimo la ocupación ilegal. Se hizo una modificación legal buscando que se acelerara todo el procedimiento, pero la realidad social con la que nos encontramos es que la justicia está colapsada. Ya solo nos faltaba el tema del coronavirus para que todavía se haya colapsado aún más. Y es una cosa que un procedimiento de desahucio por ocupación o incluso un delito de usurpación en caso de una entidad bancaria, vamos a tardar varios meses en poder echar que mientras tanto, a la persona en cuestión. ¿Está viviendo en la calle? En la calle. Literalmente en la calle. ¿Y quién le paga a esa familia su vivienda? No se lo paga nadie, aunque luego se le pueda reclamar. Lo que pasa es que normalmente el que ocupa suele ser insolvente, sino que además está teniendo que seguir pagando los gastos de la vivienda, el IBI, tiene que seguir pagando la comunidad de propietarios. Porque en ningún momento se retrasa ni nada, ni hay ningún tipo de demora, ni te permite ni tu ayuntamiento, ni tu comunidad autónoma un retraso en los pagos. Ahora, sí es cierto que determinados grupos políticos, tanto de oposición como el propio gobierno, se están intentando poner de acuerdo en tomar medidas de cara a una desocupación. ¿Pero por qué se están ocupando más casas ahora que nunca? Es que estamos hablando de 100.000, vuelvo a repetir las cifras, 100.000 viviendas quizá ocupadas la situación en este país. económica sea la más precaria. Todavía leía un artículo
¿Es necesaria una ley inmediata ya, Federico? Es la más precaria desde la Guerra Civil. Pero es una ley inmediata ya sí, de ocupación. hace falta una ley inmediata ya. Ya, pero además una ley inmediata que permita la desocupación efectiva en 48 o 72 horas. Tenemos que hablar de una entidad que se llama desocupación legal. Esta vía es una fórmula que podemos utilizar cualquier persona, cualquier familia que tenga su casa ocupada y que va a permitir que el contacto con esas personas que están ocupando la vivienda sea de la manera más Sí, por lo que tengo entendido, cercana posible. Esta empresa lo que se dedica es a través de terceros realizar la desocupación. Lo que no sé son los medios que utiliza. Pero sí es cierto que, por la información que yo tengo, tienen bastante índice de éxito, incluso en ocupaciones muy conflictivas. Fíjense ustedes que además este tipo de empresas lo que permiten es intermediar y negociar con los ocupas. Eso nos permitiría, porque claro, ustedes cuando se encuentran con esa casa ocupada, es decir, han venido de cuidar a su madre, como ponía yo ese ejemplo, se encuentran con la vivienda ocupada, lo primero que tienen que hacer es denunciar a la policía, como nos está diciendo Federico, y podríamos ponernos en contacto con una de estas empresas para evitar que el tiempo se alargue, pero por supuesto necesitamos también un abogado que esté ahí. Es que lo que yo recomendaría es que acudieran a un abogado, porque iniciar el procedimiento civil, no el penal, sino el civil, es algo primordial, porque cuanto antes lo iniciemos, antes lo acabamos. Con lo cual es tiempo que vamos ganando a esa posible ocupación para que los ocupas salgan lo antes posible. Claro, muchas veces no nos imaginamos que nuestra casa va a estar ocupada por alguien hasta que no lo vemos. Todos pensamos, bueno, mi casa no va a pasar nadie. Sí. No va a pasar, ¿cómo va a pasar a mi casa? El perfil de hogar que uno ocupa, permítanme la redundancia, da igual. O sea, que no nos imaginemos que a lo mejor no nos va a pasar porque nuestra casa es una casa más antigua que tenemos en el pueblo, que ahí no van a entrar. Cierto es que antes de ocupar, la experiencia dice que vigilan los sitios, que efectivamente se ocupan más casas de bancos que estén vacías que otras, que casas que les conste que están ocupadas, por una cuestión suya de comodidad. Y luego otro problema que también se añade a esto, que muchos ocupas están utilizando a menores para evitar esa salida. Claro, es decir, todo el tema de menores con hijo a cargo o cosas por el estilo dificultan mucho a la hora de hacer un lanzamiento o de hacer un desahucio, dificultan mucho el tema. Sí. Otra situación que también se está dando, allá además contábamos en el informativo el caso de una mujer que alquilaba una habitación y se encontraba con que esa habitación era ocupada y al final ella tenía que salir de la casa. Alquilaban una habitación y al final lo que hacía esa persona era ocupar toda su vivienda y ella tenía que salir de la casa con su hija. Cuando volvió atrás a su casa después de un año decía, es que pensaba que no iba a recuperar mi vivienda. Es que eso es muy problemático, hay que tener mucho cuidado cuando se hacen esas cosas, porque estás dando un título a la persona que metes dentro para hacerla valer frente a terceros. Con lo cual tienes que tener mucho cuidado a quién metes dentro de tu casa, que es una práctica bastante habitual eso de alquilar una habitación. En los últimos años se ha utilizado esa práctica mucho, de manera habitual. Para yo me compro un piso y bueno, pues tiene 3 habitaciones, tengo que pagar 2.000 euros, 1.300 de alquiler, bueno, pues alquilo una habitación y parece que el alquiler se me hace más llevadero. Sí, efectivamente. Tiene sus peligros y me gustaría que los advirtieses. Uno es ese, uno que efectivamente, primero, no sabes a quién metes en tu casa, que no es que tú vayas a alquilar una vivienda, sino que vas a alquilar y convivir, con lo cual no sabes a quién metes. Segundo, tienes el riesgo de que pase eso, que alquiles una y al final se acaben haciendo una habitación y se acaben haciendo con el control de la casa, y si es alguien que además tenga cierta superioridad en ti de manera física, pues te coaccione de algún modo, vas a tener que salir de allí. Y luego, encima, a efectos judiciales, él tiene un título para por lo menos estar allí, con lo cual vas a complicar todo mucho. Yo es una práctica que desaconsejo. Los cauces, ya nos estás contando que son esa vía civil, esa vía penal, dependiendo de las circunstancias que tengamos, pero al final lo que le preocupa a cualquier familia que se encuentre con su casa ocupada es ¿quién me va a pagar a mí los destrozos? ¿Quién me va a pagar a mí, que yo llevo pagando el IBI de una casa que no he ocupado? Me encuentro con muebles destrozados porque esto ha pasado, tengo que volver a pintar la casa. No es que no hayan pagado el alquiler, es que la casa está la destrozan, totalmente sí. derruida. ¿Quién paga eso? Habrá que ver si tiene una póliza de seguros que tenga esas coberturas. Si tiene una póliza. Si no tienes seguro, te lo comes. Te lo comes. Hombre, puedes repetir contra la persona que te lo ha hecho. Pero el problema está en que tú lo has dicho antes, se van a declarar insolventes. Son insolventes y va a ser muy complicado, primero, que les puedas localizar en un procedimiento judicial, y segundo, que les puedas llegar a embargar efectivamente algo, porque
o bien están trabajando de aquella manera o no están dados de alta en la seguridad social. Va a ser muy complicado. ¿Y cómo identificamos? Es que es muy difícil protegernos al final. ¿Cómo identificamos? No solamente que te ocupe la casa, también ocurre, y esto es así, tú tienes una casa de alquiler, la alquilas con una familia creyendo que no vas a tener ningún problema, o con una pareja, y te encuentras con que esa casa también se puede ocupar, y lo que era una vivienda alquilada se convierte en una casa ocupada, dejan de pagar alquiler. ¿Qué recomiendas? Sí, pero eso es distinto. Sí, pero te encuentras también con una vivienda que Sí, no te una pagan cosa, alquiler durante un año. Pero una cosa sí, pero bueno, tú en el momento en que tienes 2 meses que no te han pagado el alquiler, puedes iniciar un procedimiento de desahucio que va a tardar, que por falta te de encuentras pago, con otro año. que va a tardar, que sí, mínimo 7 meses, 8 meses, no va a haber quien te los quite, pero ahí hay una persona que tiene un título, tiene un contrato para estar en esa casa. Otra cosa es que no esté cumpliendo. Por eso siempre hay que hacer esos contratos de arrendamiento, no nos dejemos, venga, no pasa nada, firmo la palabra, ahora se la lleva el viento. No, ya o saco un modelito de internet, Eso o es. no, conviene hacer un Y contrato de registrar arrendamiento nuestra por un casa profesional. en el IBIMA en Madrid, por ejemplo, Por aquí ejemplo. en el registro de la propiedad Por también ejemplo. de Castilla-La Mancha, es la única manera de, si finalmente tenemos un problema con el inquilino, poder sacarlo de casa. Claro, es que hay mucha gente que no declara esos alquileres. Y al no declarar esos alquileres se enfrenta a dificultades probatorias en cuanto a qué pasa con la fianza, qué pasa con el propio alquiler. Sí. Entonces, todas esas cosas. Incluso nosotros hemos visto casos en el despacho en donde se ha negado la renta porque el inquilino no la había declarado como un rendimiento del capital inmobiliario. Entonces, claro, Y tú ante esa estás declarando tesitura... el piso que estás exigiendo. Claro, ese es el problema. Entonces, Y Federico, otro problema también es cómo ha cambiado el perfil del ocupa. No tiene nada que ver el perfil de... Antes escuchábamos un caso de ocupación ilegal cada 2-3 meses, pero es que ahora es una noticia diaria. Sí, Nos encontramos con un las problema circunstancias, social claro. importante. Las Gente que no tiene una circunstancias. casa donde vivir. Efectivamente. Que también hay que resolver Es eso. un derecho constitucionalmente reconocido Todo el mundo y tiene no se, derecho está a una llevando, vivienda digna. no se está llevando a la práctica. ¿Por qué? Básicamente porque no hay dinero. Y claro, las circunstancias socioeconómicas son muy complicadas. El coronavirus todavía lo ha complicado todo más. El otro día la encuesta de la EPA era demoledora. Cada vez hay más gente en el paro, cada vez hay más gente sin trabajo efectivo y esa gente no puede pagar las viviendas, no puede tener un sueldo digno para poder mantenerse y al final tiene que vivir en algún lado. El teléfono está abierto, 925 28 67 91 660 37 39 30. Seguramente que a ustedes han tenido una situación similar o esa casa que también ocurre mucho en esta región. Nos hemos hecho una casa en el campo, pueblo, sí. la casa, la casilla o la cocinilla, como la llamamos nosotros aquí, que tenemos pues nuestra chimenea, nuestra habitación para tener en una primera planta. Y eso también se está ocupando. Sí, está también ocupando, sí. se puede hacer ese mismo tipo de reclamación porque es otro tipo de vivienda. Sí, vamos a ver. La reclamación es la misma. Por vía civil, sí, además es el procedimiento que nosotros recomendamos de todas. Es decir, siempre hay que denunciar cuando es tu vivienda habitual, por el hecho mismo de que además quede constancia de la circunstancia, pero iniciar el procedimiento civil, en este caso, y lo antes posible, es primordial. Por eso mi consejo es contactar con un profesional y que sea él el que se encargue, que te va a pedir la documentación que te hace falta y va a iniciar el procedimiento judicial para que cuanto antes lo inicie, si yo antes se pierdo finalice. esos días, esas 24 48 horas, es decir, mi vecina de enfrente no me ha avisado porque también está de vacaciones, Lo vas a tener más complicado. o sea, es vital. Lo vas a tener complicado. ese Cuanto plazo. antes te enteres, si es tu vivienda habitual, cuanto antes te enteres, mejor. Otra cosa que también a lo mejor hacemos mal, Federico, es quizás adelantarnos, el encontrarnos nuestra casa habitada nos obliga a nosotros a tomar medidas que no deberíamos. Es decir, nunca deberíamos entrar nosotros en nuestra casa ocupada e intentar echar por la fuerza a un ocupa. No, eso es... Ese procedimiento que a veces suele ocurrir. En ese momento, en el momento en que te des cuenta, tienes que llamar a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, quedarte fuera sin entrar, porque te puedes buscar un jaleo, y te pueden acusar de un delito de coacciones, te pueden acusar de Quedarte varias fuera cosas. sin entrar en tu casa. Sí. Con tus llaves en tu bolsillo. Desgraciadamente es así. Si tú detectas que has entrado, para evitarte problemas, sí, llama a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y procura en ese ínterin poder justificar que la casa es tuya, que llama a quien sea, que te mande una captura de WhatsApp con la escritura y pon la denuncia correspondiente e intenta justificar que efectivamente es tu vivienda. ¿Y qué solución, por ejemplo, dais desde la justicia a ese tipo de viviendas que tú decías que se están ocupando la mayoría de ellas, que son de los bancos? Aquí en Castilla-La Mancha tenemos un problema importante.
no nos olvidemos que las casas que se construyeron en el boom inmobiliario siguen vacías. Sí, hay muchas que siguen casas, vacías. Mansiones, estoy refiriéndome, tú bien sabes, a la zona de la Sagra, Sí. Toda la carretera de Polán, Sí. que va hacia los Montes de Toledo. Vamos a ver, La autovía de la 42 también tiene ahí un montón de construcción. Esas viviendas... Los bancos están tirando por dos caminos distintos. Uno es la más segura, aunque sea la más lenta, que es el lanzamiento por no tener título para estar allí, y vía civil. Y luego hay algún banco que, depende del juzgado, están yendo por el delito de usurpación. No es la vía más recomendable, la mayoría de los juzgados al final no lo admiten, dan esa protección, porque además normalmente suelen ser familias desamparadas con menores hijos a cargo, y lo más seguro es que se vayan a la vía civil. ¿Y algún tipo de medida de seguridad? Yo recuerdo en el bloque de pisos donde vivo una familia que tenía un piso comprado y pusieron, directamente tabicaron la puerta. Vamos a ver, cuando hay puertas que se llaman de desocupación, que son específicas para que no te puedan ocupar y no te la puedan reventar. Siempre una alarma ¿Tú recomiendas ayuda. Poner ese tipo de medidas en la vivienda en la que no estás actualmente? Yo sí, todo eso no sobra nunca. No, sobre todo si tienes miedo porque haya pasado en el mismo bloque o porque en la zona haya habido ocupaciones, cualquier medida de seguridad que se pueda adoptar en el sentido de intentar evitar algo así, no sobra. Desde vuestro punto de vista, de como vicedecano que eres y como experto legal, detállame qué es lo que debería de contener esa ley de desocupación ilegal para que estemos hablando dentro de un tiempo no de 100.000 viviendas habitadas, Hombre, sino ni de un 60% en los últimos 5 años. Para que fuera efectiva realmente, debería de establecer un sistema que fuera rápido, que realmente fuera protector para el propietario y que permitiera, probando que tú eres el propietario y que la persona que está no tiene justo título para estar allí, un desahucio en cuestión de... De 24 o 48 horas, las mismas que tenemos para avisar. Efectivamente. Quizá eso sea un poco... ¿Y quién tendría que correr a cargo con los gastos? Vamos a ver, lo justo sería que corriera la persona que ha ocupado. Pero eso sabemos que no va a pasar. No va a pasar. Es más, si tú además quieres iniciar un procedimiento judicial, de inicio vas a tener que correr tú con los gastos tuyos. Exacto. Con lo cual, establecer un procedimiento en el que simplemente acreditando y que la otra persona no pueda acreditar que está allí, tú acreditando tu propiedad, pues algo que sea más o menos automático, siempre contando con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son los que, a la última, si la persona que está ocupando no quiere marcharse de allí, pues van a ser los que tengan que lanzar, van a ser los que tengan que echar a esa persona en cuestión. Con lo cual, ahí habría diferentes operadores. Depende de cómo se pergeñe la ley, podría ser directamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o el Poder Judicial con el apoyo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. De hecho, hoy, me parece que ayer o hoy ha salido Nacho Hernando, el portavoz del Gobierno de aquí, sí, diciendo que, o instando al Gobierno a que se creara una fiscalía específica para este tipo de asuntos. ¿Por qué? Por la gravedad y la relevancia social que están tomando. Castilla-La Mancha es una de las regiones con más ocupación, más nivel de ocupación. Vacías y con más ocupación. La mayoría son de bancos, pero también hay muchas de propietarios. Sí. Y se están ocupando también. También. Esa es la realidad. Sí. Que primero empezaron ocupando las de los bancos, pero también se están ocupando las viviendas, primeras residencias, que yo creo que es lo que está preocupando a la Eso es lo que población más te puede preocupar, porque te puedes encontrar que te vas una semana de vacaciones en la playa o que te vas a o tu visitar... apartamento de la playa al que vas cada mes y medio, 2 meses, te lo encuentras ocupado. Y te lo puedes encontrar Conocemos ocupado. casos Sí. de personas, compañeros, que les ha pasado. Entonces eso lo principal y lo primordial es ponerte en manos de un profesional y empezar a realizar los trámites lo antes posible. Es un problema que está ahora mismo en nuestro país. Estamos hablando de 100.000 viviendas. 100.000 viviendas son muchas viviendas. Son muchas viviendas que estarían ocupadas en este último año. 60% ha crecido la ocupación ilegal en 5 años. Y lo que es más importante es que al final nosotros, por la fuerza de lo que nos está diciendo Federico, no vamos a poder solucionar nada. Aunque tengan ustedes esa rabia de querer entrar a su vivienda cuando la han visto ocupada, hay que dar un paso solucionas, sino atrás. Que te puedes buscar un jaleo. Exactamente, porque podemos tener un problema. Y al final los perjudicados todavía ser más nosotros de lo que lo hemos sido.
Bueno, pues Federico, yo creo que al final estos problemas los tienen que solucionar quien los tienen que solucionar. Nosotros estamos aquí para contarlo, tú para ofrecernos esas soluciones desde el punto de vista legal y nuestros políticos tendrán que resolver este gran problema que es la ocupación ilegal. Un placer. Muchas como siempre. gracias a vosotros. Disfruta tus vacaciones. Igualmente.